sobre el hombre, sobre su creación. Qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Estamos hablando del nombre de Dios y hay una historia en el Antiguo Testamento que dice que una israelita llamada Selomit se casó con un egipcio. Tuvieron un hijo y este hijo se peleó con un israelita. Y en medio del pleito que estaban teniendo, era tanto su coraje que lo maldijo y usó el nombre de Dios. Cuando lo escucharon, lo arrestaron y no sabían qué hacer con este joven. Lo arrestan y entonces dicen: necesitamos instrucción, ¿qué vamos a hacer con él? Entonces Dios le dice a Moisés: saquen al blasfemo fuera del campamento y apedréenlo a muerte. El mandamiento decía que Dios no tendrá por inocente al que use el nombre de Dios en vano. Y este es un ejemplo de cómo Dios cuida su nombre, cómo Dios cuida la pureza de su nombre, el poder de su nombre, lo sagrado de su nombre, y pone este mandamiento: no uses el nombre de Dios en vano. Y la blasfemia significa hablar de forma difamatoria o irrespetuosa, hablar de una forma irrespetuosa de su carácter o de sus cosas sagradas. Blasfemar es atribuir a Dios cualidades falsas o negar las que posee, e incluye acciones que menosprecian su majestad. Incluye acciones que menosprecian su majestad. Las acciones son causa de blasfemia también. Las acciones del hombre, no solamente las palabras. Y también Dios habla a sus profetas, a su profeta Ezequiel y a Jeremías, y les dice: mira, hay profetas que todo lo disfrazan con visiones falsas, con predicaciones mentirosas, y dicen que lo ha dicho el Señor cuando el Señor no ha dicho nada. O sea, hay personas que se atreven a decir: el Señor dijo. Están usando el nombre del Señor. Y si el Señor no dijo nada, es una blasfemia. Esto es muy importante, que tenemos que ser temerosos de cuando se dice el Señor dijo, si haya dicho el Señor. No solamente porque se te ocurre, porque lo piensas, porque lo imaginas, porque en tus delirios piensas que Dios está diciendo eso, y si Dios no dijo nada. Es como un embajador que va en nombre de un presidente de un país y dice: el presidente dijo esto, y se entera el presidente y dice: yo no dije nada. ¿Qué le va a pasar a ese embajador? Lo menos que van a hacer es destituirlo. Entonces, es muy importante el nombre de Dios. Es muy, muy importante. El nombre de Dios es YHWH. Ese es el conocido como tetragramatón del nombre de Dios, YHWH. No tiene vocales y entonces es muy difícil de pronunciar también. Pero por lo que Dios dijo en el tercer mandamiento, los israelitas tenían temor de mencionar el nombre de Dios. Entonces, en las traducciones que se hacen de YHWH, se ha puesto Adonai, que quiere decir el Señor, o Curios. O se ha hablado también por los atributos de Dios, que es Rafa, Dios que sana; Jireh, Dios que provee; Nisi, Dios es mi bandera, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos nombres de Dios que son realmente tributos, atribuciones de Dios. Después le pusieron al tetragramatón, le pusieron vocales, y salió de allí
de los alemanes salió la palabra Jehová, pero ya le ponen aquí la E, la O, la A y ya se puede pronunciar el nombre Jehová. Pero los estudiosos dicen que el original nombre de Dios es más parecido a decir Yahvé o Yahweh. Ese es el más parecido del original del nombre de Dios. Ahora, Dios exalta su nombre a través de su palabra, de los salmistas, pero también exalta su nombre en su pueblo y exalta su nombre en otros pueblos, otras naciones que no son pueblos de Dios. Por ejemplo, Dios hizo un juicio contra los egipcios, contra toda la idolatría que tenían los egipcios, toda la perversión que había con los egipcios, todo lo que hacían los egipcios y lo que estaban haciendo con su pueblo también. Entonces Dios exaltó su nombre en este juicio contra los egipcios y entonces dijo: endureceré el corazón de Faraón para que los persiga, voy a cubrirme de gloria. Y entonces los egipcios persiguen a los israelitas y en el mar Dios abre el mar y sepulta, pasan los israelitas y sepulta a los egipcios. Los israelitas vieron de primer mano el gran poder de Dios al abrir el mar y al cerrarlo, y temieron, los israelitas temieron y creyeron en el Señor y creyeron en su siervo Moisés. Entonces, cuando Dios exalta su nombre, Dios hace prodigios, milagros, señales, y Dios quiere que tú veas la gloria de Él, así como quiso que los israelitas vieran la gloria de Dios, que vieran el poder de Dios. Es muy importante que nosotros como cristianos no solamente vivamos del pasado, de la historia o de cosas que le pasan al vecino o a otro cristiano, sino que Dios quiere glorificar su nombre en ti, en tu vida. Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que veas todo su poder y cómo Dios te ha rescatado y cómo Dios te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, eso es muy importante, que tú veas el poder de Dios en tu vida. ¿Cuántos de ustedes han visto el poder de Dios en sus vidas? O sea, muchos de nosotros hemos visto el poder de Dios y hemos quedado maravillados y hasta temerosos de decir: Dios puede hacer todo eso y más. Hay muchas promesas que Dios hace para su pueblo, pero hay una que yo quiero compartirte que sería bueno que tú la tengas presente, y es Éxodo 15:26. Dice, en la pantalla dice, desde el principio, por favor. Éxodo 15:26 dice: yo soy el Señor tu Dios. ¿No lo tienes todo? ¿Más para atrás? Ahí empieza. 15:26. Ahí, ¿verdad? Sí, gracias. Les dijo: yo soy el Señor, ¿qué? Su Dios. Fíjate cómo Dios te habla a ti, ¿eh? Yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué más? Si escuchas mi voz y haces lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor, que les devuelve ¿qué? La salud. Mira, Dios se glorifica en nosotros. Dios se quiere glorificar en cada persona. Y esta es una promesa muy grande. Dios está diciendo: si tú haces lo que yo considero que es justo, si eres una persona justa, vamos a ver 4 cosas justas ahorita de un cristiano. Si haces lo que yo considero que es justo y guardas mis mandamientos, no te enviaré ninguna enfermedad que le envía a los egipcios. Porque yo, dice, yo soy el Señor que les ¿qué?
devuelvo la salud. ¿Y sabes cuál es mi oración cuando me enfermo? Esa. Señor, devuélveme la salud. Tú has dicho que tú eres el Señor que nos devuelve la salud. Y Dios lo hace. Dios es misericordioso. El nombre de Dios es lo que Dios más ha exaltado. Dice, porque Dios ha exaltado su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Muy importante el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es Él. Es Él. José Luis, ¿cómo te explico que tú eres José Luis? O sea, Él es. Entonces, el nombre de Dios es Él. Por eso tenemos que tener mucha reverencia con el nombre de Dios. Y cuando nosotros tenemos una conciencia de quién es Dios, por eso el salmista dice, tú creaste los cielos con tus dedos, pusiste las estrellas, pusiste la luna, el sol, creaste el mar, todos los animales del mar, de la tierra, las aves, y nos diste un poder para enseñorearnos sobre ellos. ¿Y qué somos nosotros los hombres? Cuando tú tienes una conciencia de quién es Dios y todo el poder que Dios tiene, te asombras. Te asombras, o sea, es el Todopoderoso. Pero cuando tú piensas que el Dios Todopoderoso te ama, te sorprendes más. Y tú dices, ¿cómo es posible que el Dios Todopoderoso me ame, me conozca, le importe? Porque una de las cosas que se dicen muchas veces, que Dios tiene tantas ocupaciones que no se va a preocupar por nosotros. Pero si tú te fijas, Dios todo lo hizo para que el hombre lo dominara. Todo lo que Él hizo. Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por ti, para que tus pecados sean perdonados, para que tengas una vida eterna con Él, para que vivas en la verdad. Y yo te pregunto, ¿te amará Dios? ¿Te ama Dios? ¿Te ama Dios? Es importante que tengas esa conciencia del poder y del amor de Dios. Porque si tú tienes esa conciencia del poder y del amor de Dios, tu vida cambia. Dile al que está a tu lado, Dios te ama. Díselo otra vez porque no te oyó bien. Díselo otra vez para que te lo crea. Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿qué? A su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, Dios te ama. Le podemos dar un aplauso a Dios porque nos ama. No nos lo merecemos. Gracias a Dios. Entonces, cuando tienes una conciencia de quién es Dios, con todo su poder, y que te ama, puedes confiar en Él. Puedes confiar en Él. Y esto es algo muy práctico, confiar o no confiar. Si confías en Dios, lo vas a obedecer. O sea, vas a hacer lo que Él te dice. ¿Por qué? Porque Él es poderoso y porque me ama. Entonces, Él quiere lo mejor o lo peor para mí. Dios quiere lo mejor para ti. Es una realidad. Dios si tú amas a tu hijo, ¿qué quieres? Lo mejor para él. Así es Dios, pero más, porque Él es perfecto. Entonces, por eso la salvación es por fe y para fe. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea, si tú tienes fe, tienes que demostrar tu fe en la obediencia, en la confianza a Dios, en su palabra.
que Él no te dice cosas que no debes de hacer para molestarte. Por ejemplo, cuando Él dice, no usarás mi nombre en vano. ¿Cómo lo tomas? ¿Como una imposición o como algo para tu bien? Es algo para mi bien. Que no sea blasfemo, que no sea ligero. Entonces, yo te animo a que tú confíes en Dios y obedécele alegremente, confiando que obedeciéndolo, Dios te va a dar lo mejor para ti, lo mejor. Ahora, hablando del nombre, en el Nuevo Testamento, a una persona Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Entonces, si Dios le dio un nombre a Jesucristo que es sobre todo nombre, entonces ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Amén. Entonces, vean ustedes cómo cuando Dios exalta a Jesús, ¿de qué habla? Del nombre. Del nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre, y el nombre, es muy importante el nombre. Este tercer mandamiento es muy importante y a veces lo leemos muy rápido, pero es muy profundo. No uses el nombre de Dios en vano. Ahora, está escrito por el apóstol Pedro que habrá falsos maestros y falsos profetas, y por causa de ellos se difamará el camino, el nombre, y esto les traerá pronta destrucción. O sea, aquí en la tierra, el nombre de Dios y el nombre de Cristo y hasta el Espíritu Santo es blasfemado. Hace poco nos compartieron un enlace donde estaban hablando de que hay pastores, profetas, falsos maestros que son falsos. Y estaban diciendo datos, es que hicieron esto. Y decía la persona, ¿cómo es posible que las iglesias, que por las iglesias se blasfeme el nombre de Dios? Y mucha gente lo toma general, lo generaliza. Dice, todas las iglesias. Entonces, esta persona que nos envió ese link estaba preocupada porque era una blasfemia. Y le dijimos, pues es que no te debes de preocupar. El nombre de Dios va a ser blasfemado y es blasfemado. Y el de Cristo. Yo recuerdo en los 70s, 80s que querían tutear a Jesucristo. Y hasta le decían, ni lo voy a decir, pero decían cosas sin ningún respeto de Jesucristo. Pero el nombre de Dios y de Cristo va a ser blasfemado porque está escrito en la Biblia y porque así es la gente. Pero que por causa de Nueva Esperanza, el nombre de Cristo, que no sea blasfemado. Amén. Que por causa de tuya, el nombre de Cristo no sea blasfemado. Eso es lo importante. O sea, tenemos que digerir eso y tenemos que levantar el nombre de Cristo. Como cristianos debemos honrar su nombre. El Padre Nuestro, cuando Cristo enseña a orar, orarán así: Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Y cuál es la siguiente frase? ¿Santificado qué? Sea tu nombre. ¿Ven cómo el nombre es muy importante? El nombre es muy importante. Santificado sea tu nombre. ¿Y cómo vamos a santificar el nombre de Dios nosotros? Está bien, no hablemos a la ligera del nombre de Dios ni el nombre de Cristo. Eso está muy bien. Pero en la práctica, ¿cómo vamos nosotros a santificar o a glorificar el nombre de Cristo? ¿Cómo? Les voy a dar 4 cosas prácticas con las cuales ustedes pueden santificar el nombre de Cristo. Cristo dijo,
yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Estamos en Mateo 5:37, dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente ¿qué? Sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa demás proviene del maligno. O sea, ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica esto? O sea, si tú te comprometes con alguien para hacer un trabajo o una cita o algo que tú te comprometes, tienes que cumplirlo. Tienes que cumplirlo. Porque si no, esto se degenera. Cuando un papá le dice a su hijo, el día 15 te voy a comprar unos tenis nuevos, y no le compra nada, ¿qué pasa con ese niño? Se desilusiona, se decepciona, se enoja, llora, se molesta. ¿Y qué estás criando? Por eso es importante que tu psique sea sí y tu no sea no. O sea, tú tienes el no como una ventaja. Oye, papá, ¿me compras unos tenis? Mira, no sé si voy a poder. Creo que no. Espérate. ¿Para cuándo, papá? No sé. O si sabes, tal fecha. Y se lo cumplas. Si tú en tu trabajo, tú haces trabajos y te dicen, ¿para cuándo lo tienes? Para tal fecha. Tienes que tenerlo para esa fecha. Oye, nos vemos tal día, a tal hora, en tal lugar, y no vas. Y lo dicen, ¿y eso qué es cristiano? O sea, ¿cuántos de aquí somos cristianos? O sea, eso es. Y la gente lo sabe. Y si tú no cumples tu palabra y eres cristiano, no te está diciendo, y eres José Luis, ¿qué nombre estás sacando? El nombre de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros glorificar el nombre de Dios? El nombre de Cristo. Que tú sí que y tú no sea. Pero tienes que pensar bien antes de decir sí. Si tú dices, le voy a decir que sí, pero a lo mejor no. Dice, todo lo que es de más proviene del mal. Le voy a decir que sí, pero si no voy, no pasa nada, es algo malo ya. Número 2, ¿cómo puedes glorificar el nombre de Cristo? Primera Tesalonicenses 4:1, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente, ¿en dónde? En el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pon la primera parte, por favor. Les pedimos encarecidamente, o sea, les rogamos en el nombre que sigan progresando. Hasta ahí déjale. En su modo de vivir como le agrada. ¿Y sabes qué tema está hablando aquí el apóstol Pablo? En 1 Tesalonicenses, abre tu Biblia, 1 Tesalonicenses 4. ¿Sabes cuál es el tema que está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando del tema sexual. Está hablando del sexo. Porque sabes que el problema en el género humano, uno de los problemas más grandes, si no es que es el más grande, es el sexo. Y la Biblia habla mucho del sexo. Y aquí el apóstol Pablo está hablando del sexo, realmente. Si nos vamos a versículo 3, dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad, ¿qué? Sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera que santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios.
¿Cuál es el consejo aquí para exaltar el nombre de Cristo? Que no hagas inmoralidades, que no seas un inmoral, una inmoral. Porque si dicen, es que este se metió con aquella y aquella se metió con aquel, ¿qué pasa con el nombre de Cristo? Dicen, ¿qué pasó? Es causa de blasfemia contra el nombre de Cristo. Nosotros tenemos que vivir una vida práctica. La primera que les dije es que tú sí seas sí, que tú no seas no. Y esta que está enseñando Pablo está diciendo que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. Tu propio cuerpo tienes que controlarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Porque tu cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y tu cuerpo no te pertenece, aunque mucha gente dice, este es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Un cristiano no puede decir eso, porque fuiste comprado por precio, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces honra a Dios con tu cuerpo. Entonces eso es importante para que levantemos el nombre de Cristo en nuestras vidas. Número 3, dice Oseas, lo que pido de ustedes, dice Dios, es misericordia y conocimiento. Nosotros como cristianos tenemos que ser misericordiosos. Si alguien pierde su trabajo, al menos regálale una despensa. Amén. O sea, tenemos que ponernos en los zapatos de otro. O sea, tenemos que ser compasivos. Si vemos a alguien que necesita comida, darle comida. No ser como apáticos. A eso no nos llama Dios. Dice Dios, yo lo que quiero es misericordia. Y yo lo que quiero es conocimiento de Dios. Por eso estamos con 365 días al año, estamos con los CNEs, estamos aquí en la iglesia, estamos con discipulado, y ustedes pueden leer la palabra de Dios en sus casas. Llénense del conocimiento de Dios, porque por falta de conocimiento, dice, mi pueblo ha sido destruido. Entonces, la primera es que tú sí sea, sí. La segunda, que controles tu cuerpo. Y la tercera es que seas misericordioso. Sé generoso. No seas tacaño. Un cristiano no debe ser tacaño. ¿O sí? No. Un cristiano tiene que ser generoso. Abre tu mano. Mira, cuando abres tu mano, das. Pero cuando abres tu mano, también recibes de Dios. Si cierras tu mano, no puedes dar, pero tampoco puedes recibir. Entonces, como cristianos, seamos misericordiosos. Y la número 4, 1 Timoteo 6:1, está en pantalla. Dice, todos los que aún son esclavos o empleados deben reconocer que sus patrones o amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal ¿de quién? Y de nuestra enseñanza. O sea, un cristiano debe respetar a su patrón. Debe respetarlo. Para que evites que hablen mal de ti. ¿Así dice la Biblia? No. No es para que evites que hablen mal de ti. Es para que eviten que se hable mal de quién. Del nombre de Dios. Imagínate. O sea, tú como empleado debes de hacer las cosas de buena gana, como que le estás sirviendo a Dios y no a los hombres. Te encargan de hacer una tarea, la voy a hacer como para Dios. Lo mejor, excelente. ¿Es bueno eso? Buenísimo. ¿Por qué? Vas a aprender más,
cuando acuerdes te van a promover, o Dios te va a abrir otra puerta más grande, no sé, pero tenemos que creerle a Dios, tenemos que respetar el nombre de Dios. Hay algunas personas que piensan, es que me están explotando, y no lo sacas de ahí. ¿Eso agrada a Dios? Y si te dices cristiano o cristiana, dice Dios, hey, no uses el nombre de Dios en vano. O sea, y si haces tus cosas de buena gana, hasta te va el día así, mira. Y si te dicen, haz esto, y lo haces, pero también puedo hacer esto, aunque no te lo pidan, y lo haces. Se te va así. Y cuando haya una promoción, ¿en quién van a pensar? Y cuando haya un recorte personal, ¿en quién van a pensar? ¿Sí o sí? Pues sí. Entonces, trabajen de buena gana. Son 4 cosas prácticas para honrar el nombre de Dios. Número 1, que tú sí, que controles tu cuerpo, que seas misericordioso y te llenes de conocimiento. Y la 4, que hagas tu trabajo como para Dios. ¿Lo reciben? Amén. Puestos de pie.